Como siempre, en Secretos de Necochea y una parte más de esto que tratamos de estar en contacto con ustedes. Acordate, Secretos de Necochea, suscribite por el canal de YouTube. Aparte, tenemos los auspiciantes 02262, los mejores alfajores de acá de lo que es Necochea y Quequén. Y también, bueno, agradecerles a Combustibles Quequén, las estaciones de servicio Puma, que tan gentilmente nos deja, bueno, ser parte de esto. Hoy vamos a contar un poco la historia de la región, del lugar y quizás algo tiene que ver con nuestra ciudad. Por eso los famosos secretos de esta zona, en este caso Secretos de Necochea. Vamos a hablar de la masacre de Tandil. Voy a estar leyendo porque son muchos los datos que hay que ser en forma fehaciente, porque estamos hablando de un hecho sucedido allá en enero de 1872. Todavía Necochea no existía en 1881, así que es parte de toda esta historia. Un grupo de gauchos argentinos en aquel entonces asesinó a ni más ni menos que 36 inmigrantes. ¿En dónde? En la localidad de Tandil, a escasos kilómetros de nuestra ciudad. Los hechos tuvieron una actuación destacada, un tal Solané, Jerónimo G. Solané, un gaucho entrerriano, santiagueño quizás, boliviano o chileno, conocido como Tata Dios, que se presentaba como un sanador y profeta. Había pasado por las localidades de Santa Fe, Rosario, ganándose la vida como curandero y predicador. Aseguraba que era un enviado de Dios. Lo habían echado de varios pueblos, incluso había estado preso por practicar la brujería, incluso la medicina ilegal. Solané fue llevado a Tandil por el estanciero Ramón Rufo Gómez para curar a su esposa que padecía de dolores de cabeza. Agradecido por la ayuda del gaucho brujo, Gómez le permitió que se asentara en el puesto La Rufina, que era parte de la estancia en la Argentina cerca del pueblo de Tandil. Según los descendientes de las víctimas, el Tata Dios o Solané era un gaucho de aspecto humildón y de buenos modales. Sus seguidores se encargaban de difundir exageradamente sus capacidades curativas y afirmaban que el Tata Dios tenía un pacto con el diablo. Así de simple, de ahí su poder. Se lo describe como un hombre canoso, barba larga, blanca, tenía 45 o 50 años, había cumplido ya el arresto recientemente en la ciudad de Azul, cercano a Tandil también, por el ejercicio ilegal de la medicina. En 1872, el Tata Dios, o Solané, y sus malevos levantaron una toldería en un campo llamado La Argentina, y perteneciente a la familia Gómez. Consiguieron armas que se distribuyeron entre los secuaces. El Tata Dios sostenía que los extranjeros son la causa de todo mal y por lo tanto hay que exterminarlos. En su rancho reclutó ya a un grupo de paisanos que se convirtieron en sus cómplices. Sus discursos anti-extranjeros instigaban a las personas a que lo siguieran. Por entonces, en Tandil se habían radicado una importante cantidad de inmigrantes y existía cierto clima de tensión entre estos y los ciudadanos criollos. Solané, Tata Dios, exacerbó estas tensiones y comenzó a reunir alrededor de él un grupo de cientos de criollos argentinos de todos los sectores sociales, por supuesto, que estaban disgustados con la presencia de los inmigrantes. El plan de exterminio, que no llegó a completarse, era mucho más amplio. Planeaban asesinar a inmigrantes en las localidades de Azul, Tapaqué, Rauch, Bolívar, Zárate y otras localidades donde existían grupos de paisanos ligados al movimiento creado por Tata Dios, cuyas prácticas contra los extranjeros y masones, a los que la calificó como enemigos de Dios, habían calado ya muy hondo. Las declaraciones judiciales de los detenidos permitieron reconstruir
parte de la historia. En los últimos días de diciembre de 1871, Jacinto Pérez reunió, según él, en nombre de Tata Dios, a varias decenas de paisanos criollos en las sierras cercanas al pueblo. Allí les puso las teorías del curandero. En el día del juicio final estaba llegando y un diluvio acabará hundiendo incluso hasta Tandil mismo. Nacerá un nuevo pueblo al pie de la piedra movediza. Recordemos, la que cayó en 1912, lleno de felicidad y solo para los argentinos, ningún extranjero. Las almas de los quienes participaron y las de su familia serían salvadas y vivirían por siempre con un nuevo reino de justicia y paz, como siempre. Solo tenían que deshacerse de todos los europeos, inmigrantes europeos, masones culpables de las desgracias de los criollos. El inventario policial de Jerónimo G. Solanés, levantado en esa época, se destacaba que entre las prendas de su recado, una encimera de cuero con barriguera de piola. Tandil en ese entonces era un pueblo de unos 1.500 habitantes. Pero en la noche de Año Nuevo, 31 de diciembre de 1871, estando reunidos la multitud, la enemistad con los inmigrantes fue el motivo principal de esa reunión. Los seguidores de Solanés, Tata Dios, junto con Jacinto Pérez, alias el Viejo, convocó a los gauchos a una cruzada contra los extranjeros. Pocas horas después, ya finalizada las celebraciones de Año Nuevo, partieron hacia Tandil. A las 3:30 de la madrugada de ese enero de 1872, 1 de enero, los gauchos entraron a la localidad de Tandil e ingresaron directamente al juzgado de paz local, donde solo pudieron robar sables. Al grito de ¡viva la patria! ¡Viva la religión! ¡Mueran los gringos! Como se les conocía a todos los inmigrantes europeos, principalmente de origen italiano, a los masones incluidos, y otro grito, maten, siendo gringos y vascos, maten. Así, simplemente con eso se dirigieron a la plaza central del pueblo, donde se encontraba la multitud. Allí rodearon a Santiago Imberti, un italiano que era organillero, el que tocaba el organito, instrumento mecánico y a cuerda. Era el que, llevaba adelante las fiestas y vivía en la plaza. ¿Sabes qué? Directamente lo degollaron. Cruzaron el galope los campos aledaños para matar a los gringos, porfiando que atacaban a la patria y a la iglesia. A unos 20 cuadras, en la Plaza de las Carretas, donde hoy se encuentra la Plaza Martín Rodríguez de Tandil, siempre a orillas de Tandil, masacraron a nuevos vascos que viajaban en tropas de carreta. La peonada de la estancia Thompson, casi todos criollos, fueron abatidos al paso del nefasto clan. Estaba en funcionamiento. La masacre culminó a 5 leguas, serían unos 25 kilómetros al norte, en la casería de la Canal. Un dato no menor el apellido donde la banda tomó por asalto el almacén y hospedaje de Juan Chapar, de origen vasco, quien fue otra vez degollado también por todos estos gente, y encima a toda su familia, entre ellos una niña de 5 años y un bebé de meses. Y a los dependientes y pasajeros que se encontraban en el lugar, todos fueron desgollados. El total en esa pulpería fueron degollados 18 personas. Extrañamente, los criminales roban el libro contable del almacén, lo que hace sospechar de sus deudores como instigadores del crimen. En el pueblo del Tandil se preparó la persecución. Jacinto Pérez y sus gauchos, quienes permanecieron apostados en la estancia de otro apellido, Ramón Santamarina. En duro combate cae abatida una decena de seguidores del famoso Tata Dios o Solanés, y fue tomado preso junto con 7 de sus adeptos por las milicias. Enterado de lo que estaba sucediendo, una partida policial salió a perseguir a los gauchos, matando a 11 y atrapando a 12 de ellos.
El resto pudo escapar. La partida también fue a detener a Jerónimo Solanet, o Tata Dios, y en su rancho, aunque este siempre negó haber participado de los asesinatos, ya que se encontraba en su rancho. Al llegar a Tandil, el curandero estuvo a punto de ser linchado por los pobladores. 5 días después, el 6 de enero, para Reyes de 1872, Jerónimo G. Solanet, Tata Dios, fue asesinado en el calabozo del juzgado local. Se escuchó de una sola detonación, pero el cuerpo le encontraron 13 heridas de bala, por lo que se cree que fue asesinado por un tiro de una tercerola, o trabuco, o pistola Lafuche. El Museo Histórico del Fuerte Independencia de Tandil se conserva la frazada agujereada del Tata Dios, con 9 agujeros de bala y el expediente del juicio. Algunos adjudicaron el tiroteo al tuerto Lavallén, a Luciano Elizondo, ellos tandilenses, descendientes de Lavallén por línea materna. Comenta que unos creen que la muerte de Tata Dios o Solanet en realidad se le adjudicó al tuerto Lavallén, pero que el asesino fue otro. En casa siempre se creyó más o menos así esta historia que hoy es leyenda. Según el historiador Nario, el asesino fue un vasco francés. En base al asesinato de Solanet o Tata Dios en su celda, mientras estaba preso, se sospecha que él podría haber confesado que los instigadores de la matanza fueron estancieros criollos de la zona. Un equipo policíaco apoyado por vecinos apresó al grupo y comenzó un intento de justicia por mano propia. Varios delincuentes murieron, Jacinto Pérez entre ellos. Otros consiguieron escapar. Solo fueron apresados 20 de ellos. Extrañamente, la mayoría no se conocía entre sí. Alegaban haber actuado bajo las órdenes del médico de Tata Dios, de Solanet. Fueron encarcelados todos en la comisaría local donde Tata Dios ya estaba encarcelado y no se responsabilizaba de los hechos, ya que los encontraron a él en la estancia, la Argentina, donde cumplía funciones de curandero. Lamentablemente, no pudieron llevar a juicio al Tata Dios. Durante la madrugada del 6 de enero, que fue asesinado a disparos de armas de fuego, efectuado desde una pequeña ventana de su propia celda. Se realizó el juicio correspondiente al resto del grupo y la mayor condena recayó para Cruz Gutiérrez, Juan Villalba y Esteban Lazarte, que fueron sentenciados a muertes y ejecutados el 13 de septiembre. Villalba falleció antes en prisión. Lazarte pidió como último deseo no ser tocado, ni vivo ni muerto, por ningún gringo, inmigrantes europeos en este caso, en su mayoría italianos y algunos vascos. En Gutiérrez fue el único que murió gritando ¡Viva, viva la patria! Estas historias de Tandil y la masacre de Tandil, ¿acaso no hay un apellido que nos suena cercano a la historia de Necochea? Suscríbete en Secretos de Necochea.